Pero un día como hoy, en el año 1968, el Perú comenzó una revolución con consecuencias insospechadas hasta entonces en la economía nacional. La madrugada del 3 de octubre, Fernando Belaúnde Terry fue derrocado por el comandante general del ejército de entonces, el general Juan Velasco Alvarado, dándose inicio así al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, un gobierno de izquierda, abiertamente nacionalista, socialista, revolucionario y popular. Hacia el mediodía, un comunicado informó al público que el general Velasco encabezaba la Junta Revolucionaria, integrada además por los comandantes generales de la Marina y Aviación. Se trataba de un golpe institucional. Velasco llegó a Palacio a las 5 de la tarde a bordo de un helicóptero y 2 horas más tarde juraba como nuevo jefe de Estado. El país ignoraba que bajo las banderas del nacionalismo se iniciaba una dictadura que cambiaría el rostro del Perú, iría en contra de las libertades del individuo y nos llevaría por el errado sendero del estatismo, que tanto le ha costado al Perú. Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. En las principales calles y plazas de la ciudad, la Guardia de Asalto formó pelotones que enfrentaron los escasos grupos, apristas en su mayoría, que salieron a protestar infructuosamente. A los 6 días de instalado el gobierno militar, el 9 de octubre de 1968, el general Velasco anunció, como un acto nacionalista, la toma de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas y la expulsión de la transnacional International Petroleum Company. Fue el primer signo, la primera expropiación de las muchas expropiaciones que en los años siguientes expectaría el país. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara. La ruptura del orden democrático se debió a la crisis del gobierno que encabezaba el arquitecto Fernando Belaúnde. Sin mayoría en el Parlamento, dominado por la oposición del APRA y la Unión Odrioísta, que censuró docenas de ministros, Belaúnde fue incapaz de solucionar los conflictos. Promesas electorales nunca cumplidas, aparición de focos guerrilleros y una traumática devaluación que hizo saltar abruptamente al dólar de 28 a 40 soles fueron creando el ambiente para más de una conspiración contra la democracia. Hizo vibrar a amplios sectores de la sociedad peruana. Es verdad que modificó al Perú tradicional, pero también es verdad, en el implacable juicio de la historia, que su tiempo fue el tiempo de los discursos, de los despojos y sueños revolucionarios cuyos excesos todavía afectan al Perú. El pretexto para el golpe fue el escándalo del Acta de Talara y la famosa Página 11, una polémica que Belaúnde venía arrastrando meses antes de la insurrección velasquista. Sus opositores, básicamente el APRA y la Unión Nacional Odrioísta, decían por entonces que el contrato petrolero que su gobierno firmó con la empresa estadounidense International Petroleum Company era obsecuente y entreguista.
Entonces los militares encontraron en aquella transacción la excusa para derrocar a Belaúnde y quedarse en el poder hasta 1980. Como bien lo recuerdan Carlos Contreras y Marcos Cueto en su libro Historia del Perú Contemporáneo, en los 12 años de dictadura militar no hubo Congreso ni poder electoral. Un ente llamado Consejo Nacional de Justicia reemplazó a la Corte Suprema. La Constitución de 1933, vigente hasta entonces, fue abolida por un estatuto revolucionario. Los partidos políticos permanecieron cerrados o en la clandestinidad y acabó clausurándose la libertad de expresión. Velasco intentó organizar movimientos campesinos, estudiantiles y profesionales, todos parametrados, tales como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, la Confederación Nacional Agraria y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, conocido como SINAMOS, que nunca llegaron a tener una identificación plena con la población, sino que fueron entes manejados directamente por Velasco y su cúpula, además de un grupo de intelectuales de izquierda que apoyó abiertamente la revolución. El programa de reformas izquierdistas y socialistas se desarrolló durante la primera fase del gobierno de la Fuerza Armada, el septenato de Velasco, desde 1968 a 1975, donde se produjo un masivo traspaso de la propiedad privada hacia el Estado, lo que dio paso a la política de las estatizaciones. Los yacimientos mineros más importantes fueron expropiados, desalojándose a empresas extranjeras que llevaban varias décadas en el país, entre ellas la Cerro de Pasco Corporation, que entonces daba empleo a unos 17.000 trabajadores. También fue expropiada la pesca, creándose Pesca Perú. Grandes empresas públicas como Centromin y Cider Perú reemplazaron la actividad privada. El transporte aéreo fue controlado por la estatal Aeroperú, que nació de otra empresa privada expropiada. El crecimiento del aparato estatal controlado por los militares dio lugar a empresas estatales terminadas con la palabra Perú, Entel Perú y Electro Perú, por ejemplo. Velasco resolvió el dilema entre la eficiencia empresarial y la justicia social, favoreciendo a esta última, la justicia social, sin tener en cuenta la sostenibilidad económica del proyecto y sin contar casi nunca con la información necesaria para estimar el costo que implicaba cada una de las decisiones. Este gobierno militar fue llamado por entonces como un camino al socialismo puesto en marcha en el Perú. El control social y el apoyo incondicional hacia este estilo de reformas desde arriba nunca llegó y el gobierno tuvo que enfrentar tensiones en su interior. Fuertemente custodiado, el avión partió a primera hora rumbo a la Argentina, donde Belaúnde inició un largo destierro. Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno. Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. 4 de marzo de 1970, el régimen militar captura el diario Expreso. En horas de la mañana, un contingente militar ingresa a las instalaciones y Expreso es entregado a los llamados mastines de la dictadura. 9 de noviembre de 1971, apenas un año después, el siguiente abuso de la dictadura militar, empeñada en silenciar toda crítica, tuvo como víctimas a las estaciones de televisión, que fueron expropiadas en base a la prepotente ley de telecomunicaciones. En ese tiempo, el país expectaba por parcelas lo que ocurría. Casi nadie protestó. Apenas un breve editorial de El Comercio fue el único reclamo. El silencio complaciente de los demás medios no los libró. En 1974 les llegó el turno. Fue
fueron confiscados todos los diarios. La libertad de expresión había sido liquidada. La intolerancia estaba instaurada. Deportaciones, clausuras, expropiaciones. Toda opinión era combatida y todo desacuerdo se solucionaba por la fuerza. Las dificultades financieras se tradujeron en movilizaciones de trabajadores que llevaron a los paros nacionales de 1976 y 1977, y antes en un paro de policías en 1975 que fue determinante para debilitar la autoridad de Juan Velasco Alvarado. 5 de febrero de 1975, el preludio del final del velasquismo. La noche anterior, la policía se había declarado en huelga y un nutrido grupo de efectivos se atrincheró en el cuartel de Radio Patrulla. El ejército no dialogó, simplemente disparó. Al día siguiente, ningún policía salió a las calles. La ciudad desguarnecida se envolvió en una violenta jornada de disturbios y saqueos. Finalmente la dictadura de Velasco se debilitó por un aneurisma que lo llevó a una silla de ruedas. El 29 de agosto de 1975 el general Francisco Morales Bermúdez tomó el mando de la revolución militar y en 1979 tuvo que convocar a una asamblea constituyente que restauró la democracia. Pero las reformas y estatizaciones que trajeron el atraso de la economía solo pudieron ser revertidas decenas de años después para que se pudiera recuperar el tiempo perdido y llegar a la posición de hoy, uno de los países que más crece en el mundo.